Háblame ahora sí. A ver, ahora. Excelente, espectacular. Ahora sí. Bueno, bienvenida, mm, doctora Elena, para todos los que nos ven. Voy a probar a Este, ponerme también los auriculares. Un momentito, por favor. Quiero probar. ¿Se me escucha? Vale, perfecto. Es que así ya bueno, me bien. escucho mejor. Bueno, está bien. Bueno, quiero darle una cordial bienvenida. Desde España está transmitiendo para Venezuela y parte de Latinoamérica, porque pues tenemos bastantes seguidores en toda esta área. Quiero contarles un poquito de cómo nos conocimos primero a la audiencia para que sepan cómo hemos venido pues articulando, ¿no?, este tipo de encuentros. Eh, yo conozco a la doctora Elena por sus investigaciones en el área del derecho, de la criminología deportiva, el ámbito del fútbol. Es un ámbito que atrae mucha atención, ¿no?, del público, muchas pasiones. De hecho, desde niños nos lo inculcan como parte de la cultura, como parte del día a día, ¿no?, y de la socialización de las personas. Sin embargo, hay otros niveles ya cuando empieza a hacer fútbol profesional como tal, que le dan un toque diferente a ese deporte que inicia muy inocentemente y como forma de interactuar entre amigos, entre comunidad, pero posteriormente va cambiando, ¿no?, va transformándose. Entonces de eso queremos que la doctora Elena nos hable, además que acaban de publicar un libro en conjunto con el compañero. ¿Cómo es que se llama el compañero para mandarle un saludo? Eduardo Muñoz. Un saludo para Eduardo, quien en conjunto con ella publicó el libro del que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, entonces adelante, coméntanos de libros y sobre los hallazgos más relevantes que tú quieras compartirnos. Bueno, primero de todo, muchas gracias por darme este espacio. Es un placer y un honor poder estar aquí. Y bueno, no, ya atendiendo más a la respuesta a la pregunta, este libro surgió de una unión de intereses. Eduardo y yo también nos conocimos en una ponencia. Yo hablaba en ese momento de la criminología del deporte aplicada al fútbol y a partir de ahí pues fuimos construyendo una relación. Nos dimos cuenta que a ambos nos interesaba todo el tema de explicar criminológicamente qué pasa en el fútbol y a partir de ahí empezamos a construir la idea del libro, el proyecto de la doble cara del gol, del business al potrero. Aunque desde mi punto de vista igual deberíamos haberlo hecho al revés, del potrero al business, porque al final es en el potrero donde todos crecemos, nos enamoramos del fútbol y después este fútbol se llega a convertir en un negocio del cual, bueno, hay personas que viven y hay personas que malviven y hay personas pues que lo utilizan para fines positivos y hay otras personas que se aprovechan de la pasión y de la enorme cantidad de dinero que mueve. Así es. Comentábamos en la reunión anterior, en la ponencia que ustedes compartieron con nosotros sobre eh, cuando están haciendo, ¿no?, cuando inician eso, en esa etapa infantil, en esa etapa comunitaria, el rol de socialización que cumple, ¿no? Háblame un poquito de eso, de la parte buena, pues, de integración. Sí, al final el fútbol, como cualquier otro deporte de equipo, incluso los deportes que no son de equipo también, pero normalmente los deportes de equipo más, sirven para socializar, para crear estructuras de comportamientos y de actitudes que son pues queridas por la sociedad, para saber interactuar con el grupo de iguales, con el grupo de personas que están en principio un poco por encima de ti, que serían un poco la autoridad, para instaurar valores y también contravalores y para generar todo un entorno que debería ser un entorno protectivo, un entorno seguro. ¿Qué pasa? Que no siempre es así. Cuando dejas de buscar este elemento social, este elemento positivo del fútbol, lo que te encuentras es que en vez de socializar para crear vínculos, para crear buenos hábitos de salud, para crear un entorno de una comunidad positivos, acabas viviendo solamente para el rendimiento,
teniendo conductas que son lesivas para uno mismo y para el entorno, incluso para los rivales, que igual no deberíamos llamarlos así, para los oponentes, eh, y acabas transformando una vivencia positiva, una vivencia que debería aportar valores y buenas experiencias en un entorno, pues, digámosle tóxico, digámosle que fomenta los factores criminógenos y que acaba siendo, pues, un entorno muy poco, a ver cómo lo expreso, muy poco tendente a generar experiencias positivas y todo lo bueno que tiene asociado el deporte, porque al final en el fútbol creas identidad, en el fútbol creas compañerismo, en el fútbol creas unos vínculos y unas experiencias que pueden ser muy buenas, pero en el momento que se tuerce algo, ya sea por violencia interna, por violencia externa, por negligencias, por una conducta propia o una conducta ajena en negativa, acabas transformando todo lo bueno que te ha dado en un factor de riesgo, un factor criminógeno. Así es. Este, estábamos revisando también el asunto de la fanaticada, pero a nivel de las barras, ¿no? También tienen un conjunto de subculturas bastante característica, ¿no? Que hallaron con respecto a eso en el libro. A ver, en realidad cada club es una subcultura. Cada club tiene sus valores, sus colores, su manera de jugar al fútbol, su ideología, su idiosincrasia. Cada club es una pequeña subcultura. Y dentro de esta subcultura surgen grupos de animación. Estos grupos de animación, cuando se mantienen simplemente en ser grupos de animación, son un aspecto muy positivo. Animan en las gradas, ayudan a crear identidad y comunidad, ayudan a gestionar incluso a los propietarios de los clubes y a los futbolistas pues los malos momentos. En el momento en que dejan solamente de animar y pasa a querer formar parte del negocio, a querer gestionar ellos y a querer ser quienes tengan el protagonismo, nos encontramos con las barras bravas, los ultras, los hooligans, dependiendo del entorno, cambian de nombre. Uno de los detalles más curiosos que hemos visto con esta investigación es que tal vez el modelo al que estamos yendo es a la barra bravización del fenómeno hooligan y del fenómeno ultra. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez en todo lo que es la zona de América del Sur y Centroamérica es donde más habían tenido estas estructuras de barras bravas una continuidad a modo de empresa, a modo de algo organizado. Es decir, empezaban en los estadios, a partir de ahí construían una identidad, generaban un poder y una influencia social y ese poder, esa influencia social les permitía después llegar a tener incluso negocios lícitos asociados a la barra. Nos estamos encontrando que este modelo de, vamos a llamarlo negocio, se está exportando desde el continente americano a lo que es el continente europeo. Y entonces nos estamos encontrando con cada vez grupos más profesionalizados que cada vez diversifican más sus acciones y que cada vez intentan ingerirse más en lo que son los clubes y las aficiones y generar otro tipo de negocios alrededor. Por ejemplo, uno de los ejemplos que descubrimos que es bastante impactante es el tema de la barra número 12 de Boca Juniors. La pareja que lleva el cargo máximo de dirigentes en esa barra crearon también un restaurante con ese mismo nombre y, y ahí pues el jefe de la barra se le dedica pues, a contar anécdotas, a explicar cómo gestionan ellos todo el tema de la reventa de entradas, de la seguridad y todo. Y estas barras al final acaban generando no solamente poder, influencia y seguridad dentro del estadio, sino que una vez esto se ha consolidado dentro del estadio, lo exportan hacia afuera. Y es ahí donde se encuentra también la intervención de los poderes públicos,
¿Qué quiero decir con la intervención de los poderes públicos? Al final existen leyes, se supone que para prevenir la acción de las barras. Existen protocolos para evitar la violencia en entornos deportivos. Pero realmente estas normativas y estos protocolos se aplican con la intención de erradicar este tipo de violencia del fútbol, o al final se considera como una parte más del deporte, del negocio, y realmente son el brazo futbolístico del poder político. Porque esto también es algo muy interesante analizar desde el punto de vista de la criminología. Y bueno, la idea que parece estar perfilándose a día de hoy es que existe un cierto nivel de tolerancia, de que a los poderes públicos también les interesa que donde el poder público no llega a gestionar, existan unas comunidades y existan unas estructuras que puedan llevar la gestión de una manera que a ellos les permita no tener tanto trabajo. Las favelas, los barrios más desfavorecidos, pues bueno, el Estado no llega, no te vamos a mandar a la policía, pero ya está la barra para ofrecerte la seguridad, para garantizar que tu negocio pueda subsistir y para garantizar que cada fin de semana puedas ir a ver el partido. Interesante, ¿no? Cómo puede ir ampliándose el poder de un grupito que nace, como tú decías, para animar, luego va mutando, va transformándose hasta llegar al nivel de tener hasta control, ¿no? De una región, de un sector o incluso negocios, ¿no? Articulaciones con el poder político. Interesante todo esto que ustedes plantean allí, desde allí me empezó a encantar muchísimo más el tema porque bueno, tal vez en mi país, en Venezuela, no han llegado a esos niveles, pero sí hemos podido observar, por ejemplo, cómo existe una especie de la gerencia de seguridad interna, ¿no?, del club, con la finalidad de controlar el estadio, de mantener la seguridad, pero como decía Eduardo, tu compañero en la entrevista pasada, decía, es casi que ficticia en realidad esa labor de ellos porque el control en realidad lo tiene el líder de la barra, que es el que en algún momento puede hacerle seña a toda la fanaticada que se vuelque al estadio, pues hasta ahí llegó el operativo de seguridad, ¿no? Entonces es bastante interesante todo esto. Con respecto a la transformación del jugador de ser humano a objeto o bien de servicio de compra y venta. Ese tema también lo tratan ahí en el libro, ¿no? Cómo se cosifica el jugador. De hecho, es el punto de partida del libro, porque al final, sin el futbolista, no hay fútbol. Y es todo un proceso de creación del futbolista, desde ese niño al que detectan por su talento hasta ese adolescente barra adulto joven que llega a la élite y se encuentra a la vez sobreprotegido y a la vez desamparado. Se encuentra sobreprotegido porque siempre le han criado en una burbuja. Su vida ha sido fútbol, familia, entornos futbolísticos, entornos deportivos, psicólogo deportivo y vuelta a casa, vuelta al entorno. ¿Qué pasa? Que esta persona no ha desarrollado pues tal vez algunas características de socialización, algunas habilidades sociales que otros, debido a que hemos tenido que trabajar, hemos tenido que estudiar fuera del entorno del hogar, hemos tenido que salir, pues hemos tenido que desarrollar. Entonces, por un lado están súper sobreprotegidos y por el otro lado están súper expuestos, porque todas esas herramientas sociales que no han desarrollado las van a necesitar en algún momento. Pero te encuentras que tú has estado toda la vida sobreprotegido sin relacionarte de forma normal con otra gente de tu edad, pero a la vez te pasas 24/7 apareciendo en redes sociales, 24/7 observado todas las medidas de si rindes, no rindes, cuándo rindes mejor, qué haces bien, qué haces mal, cómo descansas, cómo comes. En redes sociales, medios de comunicación, todo el mundo pendiente de ti, eres a la vez una persona que no ha tenido tiempo de ser persona. Entonces, eso puede ser, dependiendo de cómo es la propia identidad y la propia personalidad, puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor de protección. Está estudiado
que cuanto más estructurado es el entorno y más seguridad se le ofrece a la hora de crecer, más posibilidades hay de que ese deportista llegue a tener una vida deportiva larga y también además una vida social familiar positiva que le ayude a poder seguir en el alto nivel durante tiempo. Pero también se tiene que tener en cuenta de que de cada 200 niños que entran en una cantera, igual 10 llegan al primer equipo. Entonces, todos los demás quedan fuera. ¿Qué hacemos con esta gente que ha quedado fuera? ¿Qué hacemos con estos niños que tenían un talento prometedor, pero por lo que sea están creciendo con una generación que tenían todos muchísimo talento, porque luego cuando ha llegado el momento para esas posiciones no había necesidades y al final pues se han quedado estancados. Con todos estos, con estas personas, ¿qué hacemos? ¿Cómo gestionamos todas estas frustraciones? ¿Cómo gestionamos el haberles llevado a un entorno y a una situación en la que ellos no eran responsables de su vida y han desarrollado pues una serie de habilidades sociales que otras personas de su edad sí? Hay futbolistas que, hay futbolistas que al acabar su carrera cuentan que ellos en su vida han pagado una factura, que ellos no saben nada de cuentas, que hay muchas cosas de la gestión del día a día que se lo hacen otras personas. Y a ver, en parte es comprensible, pero por otra parte, una vez se te acaba el deporte, si te ves abocado a tener que hacerlo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué diferencia tan Claro, grande? también, sí, y también el hecho de que el que no logra, el que está en la búsqueda de eso, pero no lo logra tan fácilmente, puede ser víctima de las redes de trata, ¿no? Puede caer en un cazatalento de estos tan conocidos que intenta convencerte de que si te vas con él a otro país, te va a volver famoso o te va a inscribir en algún club. Eso también se trata en el libro, ¿no? Lo de la trata de personas. Sí, se trata desde una doble vertiente y no voy a destripar el libro entero, pero voy a dejar dos pinceladas para que se entienda. Por un lado está efectivamente el caso de estos supuestos cazatalentos que no son tal, que son personas que se dedican a la trata de seres humanos y se aprovechan del poder del fútbol, de la capacidad que tiene de ilusionar y de hacer que las familias de los chicos se confíen y para de prometerles que tendrán un futuro fuera del país de procedencia y a partir de ahí pues generar todo el entorno que nos lleva a la trata de personas. Pero luego también está un factor un pelín perverso, gracioso, no sé cómo expresarlo, pero la FIFA, al darse cuenta de que se producían muchos traspasos de menores en el entorno del deporte, del fútbol sobre todo, y que luego estos menores no siempre acababan realmente llegando a nada en los clubes a los que iban, empezaron a regularlo. Sacaron un artículo que prohíbe que los menores fichen si no se cumplen una serie de características, una serie de requisitos, pero cuando se producen vulneraciones de este artículo, lo que pasa es que no se sanciona solo a los clubes, se sanciona también a los jugadores, cuando los jugadores, por norma general, no han hecho nada malo. Esto pasó hace unos años aquí con el Fútbol Club Barcelona y con el Real Madrid, si no recuerdo mal. Varios futbolistas fueron fichados del contexto internacional, siendo menores de edad. En principio habían hecho las cosas bien, luego se abrió una investigación, se descubrió que no se habían respetado las normas establecidas por la FIFA y bueno, sancionaron a los clubes sin poder inscribir a sus jugadores, pero es que esos jugadores tampoco los podían inscribir en otros clubes. En consecuencia, pues nos encontramos un número bastante grande de menores que se encontraban pues en situación de desamparo. O sea, ni los dejan, no dejan continuar y es prácticamente, hay una película que se llama creo que Diamantes Negros, ¿verdad? Que no sé si la has visto, que se trata también sobre eso de llevar jugadores de África a Francia, a España,
y ofreciéndoles la fama y luego entonces los dejan, si no pasan las pruebas, pues si no logran calificar, entonces se olvidan de ellos y los dejan en un país allí donde no tienen ni los medios ni muchas veces el idioma ni siquiera. Y no, claro, y eso es una paradoja porque te encuentras con que el artículo que debía proteger a sus menores realmente los acaba dejando desamparados. Y es la doble vertiente que tenemos nosotros en el libro. Por una parte, evidentemente, el fenómeno de la trata de personas, donde se utiliza el fútbol como pantalla de humo, y por otra parte, la parte de que la regulación que hay igual debería revisarse un poco. Sí, así es. Bueno, Elena, dame una visión final para ir cerrando de lo que tú ves que debería modificarse, ¿no? ¿Por dónde deberíamos empezar, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo los equipos de primera división, los grandes equipos. ¿Qué deberían reformar allí según todo el hallazgo del estudio, ¿no? Por lo Voy menos a a ser nivel primario. Voy a ser muy radical. Lo que hace falta es un cambio de sistema. Hace falta que el sistema que hay, tal y como está, en algún momento va a implosionar y hace falta volverlo a reconstruir desde los cimientos, con unas buenas bases y sabiendo lo que queremos construir, hacia qué fútbol queremos ir y cuáles son las medidas de prevención y de intervención que se necesitan. Ahora mismo lo que estamos haciendo es poner parches, porque empezamos con federaciones que servían por sí mismas para gestionar todo, cada vez tienen más poder, cada vez es más difícil controlarlas, cada vez hay más conflictos de intereses y de competencias entre los diferentes entes que están envueltos en todo el tema del fútbol. Y entonces lo que hace falta es que cuando caiga el sistema se reconstruya como Dios manda para crear algo positivo y algo que sea coherente eh, para lo que queremos. Si queremos bienestar, si queremos seguridad, si queremos buen desarrollo de las personas y de los deportistas, si queremos que no haya violencia, lo que tenemos que hacer es construir un sistema o generar un sistema y un entorno en el que estos elementos no tengan el poder y la influencia suficiente como para llegar a la situación en la que estamos ahora. Ahora básicamente lo que estamos haciendo es poner parches. Que sea la filosofía de un deporte sano, ¿no? Que es la idea al fin y al cabo, ¿no? Sano para, tanto para la mente del jugador como para el bienestar del público que asiste al estadio, o sea, que no hayan esos negocios oscuros detrás que al fin y al cabo lo que llenan es de violencia, de venganzas, de ataques entre barras, o sea, es un ambiente bastante conflictivo que se vive, ¿no? Detrás de la fachada de lo que nosotros consideramos en nuestra mente como fútbol, que era algo sano, algo bonito, y hoy día ha llegado a tener todo el trasfondo económico, de guerras, de competencia, hasta de pagos ilegales para ganar o no ganar. Entonces, De hecho, lo que nos hace falta es volver al potrero. Nos hace falta volver al potrero. donde había esa amistad, ¿no? Esa camaradería, incluso ese respeto entre los mismos equipos que son contrarios y se respetan porque saben que todos están en las mismas condiciones y luchando básicamente por el mismo sueño. Es eso. Entonces pasé la prueba y sí entendí cuál es la filosofía del libro, así que te doy las gracias, Elena, por habernos acompañado estos minutos y bueno, posteriormente lo, vamos a estar compartiendo este material por las demás redes sociales, que se descarga, se comparte para que llegue a muchísimas más personas. Un saludo desde Venezuela hasta España. Gracias por el acompañamiento. Espacio y gracias por las preguntas. Ha sido una conversación muy interesante y esperando. ¿El libro en qué página lo consiguen? ¿En Amazon o por dónde lo pueden adquirir? Para Se puede adquirir en Amazon, se puede adquirir en Mercado Libre y que yo sepa, en Centroamérica en ningún otro sitio. Perdón, que se me cae el teléfono. Tranquila. El nombre exacto del libro para que lo puedan ubicar. La doble cara del gol, del business al potrero. Bueno, ya saben, la doble cara del gol, del business al potrero. Búsquenlo por allí. Y bueno, lean lo que está súper interesante desde la primera hasta la última página. Un abrazo, Elena, que estés muy bien. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.